Hay noches que no se recuerdan por el marcador, se recuerdan por la sensación de estar viendo algo que se sale de lo normal, algo demasiado grande, demasiado perfecto, como si por unos minutos el partido dejara de ser un partido y se convirtiera en una declaración. Y eso fue lo que pasó con Carmelo Anthony el 24 de enero de 2014. Porque sí, esa noche metió 62 puntos, rompió el récord de los Knicks, rompió el récord del Madison Square Garden, destruyó a los Charlotte Bobcats y convirtió un partido cualquiera de temporada regular en una de las actuaciones individuales más brutales que ha visto la NBA. Pero lo más increíble de esa noche no fue la cifra, fue que lo sentaron antes de que pudiera ir por más, antes de que pudiera ir por 70. Y desde ese momento, la historia dejó de ser solo sobre lo que Carmelo hizo, y se convirtió también en una pregunta que sigue viva hasta hoy. ¿A cuánto habría llegado si lo dejaban seguir? Porque los 62 puntos fueron históricos, sí, pero lo que volvió esa noche casi mítica fue la sensación de que estábamos viendo una obra maestra a la que le arrancaron los últimos minutos. Y para entender por qué esa noche pesa tanto, hay que entender quién era Carmelo Anthony en ese momento. Porque esa actuación no llegó en medio de una temporada gloriosa, no llegó con unos Knicks dominando el este, no llegó cuando todo el mundo estaba hablando bien de él, llegó en medio del ruido, en medio de la decepción, en medio de una temporada que se le estaba cayendo a Nueva York en las manos. Un año antes, los Knicks habían ganado 54 partidos. Parecía que por fin la franquicia más ruidosa de la liga volvía a ser importante. Pero en la temporada 2013 a 14 todo se vino abajo. Llegaron las lesiones, la defensa se desplomó. El equipo perdió identidad, y lo que parecía un proyecto serio empezó a sentirse como otro intento fallido en Nueva York, y en medio de todo eso seguía estando Carmelo, la estrella, la cara del equipo, el jugador más talentoso de la plantilla, pero también el blanco perfecto, porque cuando un equipo decepciona, la estrella no solo carga con el balón, carga con la frustración de todos, con las expectativas que no se cumplieron, con la narrativa. Y Carmelo llevaba años escuchando la misma, que sí, era uno de los anotadores más talentosos de su generación, que sí, era espectacular, que sí, era capaz de meter 30 puntos como si nada, pero que no era suficiente, que sus puntos eran vacíos, que brillaba mucho, pero no cambiaba nada. Y hay críticas que pesan más que un insulto, porque un insulto se olvida, pero una etiqueta no. Y a Carmelo le colgaron una durante años. Gran anotador, pero no un jugador que cambie el destino de una franquicia. Por eso esa noche importa tanto, porque no se sintió como una simple explosión ofensiva. Se sintió como una respuesta, como una de esas noches en las que una superestrella deja de jugar un partido y empieza a defender su nombre. Desde el inicio se sintió diferente, no porque metiera 2 o 3 tiros seguidos, sino por la forma en la que se movía. Carmelo no salió a tantear el partido, salió con esa calma peligrosa que tienen los grandes anotadores cuando ya entendieron algo antes que todos los demás. Recibía en el poste, giraba, suspendía y adentro. Atacaba de frente, frenaba en media distancia y adentro. Se abría para el triple y adentro. Iba a la línea y adentro. Lo más aterrador no era que estuviera metiendo todo, era la facilidad con la que lo estaba haciendo. No se veía forzado, no se veía acelerado, no se veía desesperado. Parecía que el partido iba más lento para él, como si todos estuvieran jugando un partido y Carmelo estuviera jugando otro. Al final del primer cuarto ya tenía 20 puntos, y eso ya era una barbaridad. Pero lo verdaderamente preocupante para Charlotte no era el número, era que Carmelo no se veía caliente, se veía cómodo. Y cuando un anotador de ese nivel se siente cómodo, el problema no es lo que ya hizo, el problema es imaginar cuánto más puede hacer. El segundo cuarto fue donde la noche dejó de ser grande y empezó a volverse peligrosa, porque normalmente después de un arranque así, el jugador baja un poco, se enfría, se regula, vuelve a la normalidad. Carmelo hizo lo contrario, aceleró. Cada vez que tocaba el balón, el Garden se levantaba antes de tiempo, no porque supieran qué iba a pasar, sino porque ya empezaban a sospecharlo. Y entonces llegó ese momento que cambió por completo la atmósfera del partido.
Faltaban segundos para terminar la primera mitad. Carmelo tomó el balón y soltó un triple larguísimo para cerrar el cuarto. Adentro, y el Madison explotó. Pero no explotó como explota una arena por una buena jugada. Explotó como explota un lugar cuando entiende que está viendo algo irrepetible. Porque al descanso, Carmelo Anthony tenía 37 puntos. 37. En solo 2 cuartos. Y en ese instante nació la pregunta que iba a perseguir toda la noche. Si ya tenía 37 al medio tiempo, ¿hasta dónde podía llegar? ¿50? Claro. ¿60? Posible. ¿70? En ese momento todavía sonaba exagerado, pero lo que vino después hizo que dejara de parecer imposible. En el tercer cuarto, Charlotte intentó de todo: cambiarle defensores, mandarle ayudas, golpearlo más en cada contacto, ensuciarle la recepción, saturarle el lado fuerte. Nada funcionó, porque Carmelo ya no estaba en ritmo. Estaba en esa zona donde cada decisión parece correcta. Si lo defendías de frente, te castigaba con el tiro. Si lo apretabas arriba, atacaba el aro. Si le dabas un paso de más, te mataba desde el triple. Y mientras todo eso pasaba, había un detalle todavía más absurdo. No solo estaba anotando mucho, lo estaba haciendo con una eficiencia ridícula. Terminó la noche con 23 de 35 en tiros de campo, 6 de 11 en triples, 10 de 10 en tiros libres. Y eso cambia completamente la historia, porque no fue una noche de volumen vacío, no fue una estrella tirando por desesperación, no fue caos, no fue locura. Fue una demolición limpia, precisa, controlada, casi perfecta. Cuando terminó el tercer cuarto, Carmelo ya tenía 56 puntos, 56, con un cuarto entero todavía por jugar. Y ahí fue cuando el partido dejó de ser Knicks contra Bobcats. Ahora era Carmelo Anthony contra la historia del Madison, porque delante de él ya no solo estaba Charlotte, delante de él estaban 2 récords: el de Bernard King, que tenía la marca de los Knicks con 60 puntos, y el de Kobe Bryant, que tenía el récord absoluto del Madison Square Garden con 61. Carmelo no estaba persiguiendo una gran noche, estaba persiguiendo un lugar en la memoria del edificio más famoso del básquet. Y lo peor para Charlotte es que ya lo tenía al alcance de la mano. El último cuarto arrancó con una sola pregunta en el aire: ¿cuándo cae el récord? Porque ya no había suspenso sobre si lo iba a lograr. El suspenso era cómo. Cada vez que tocaba el balón, el Garden se levantaba. No importaba si estaba lejos. No importaba si tenía un defensor encima. No importaba si quedaban pocos segundos de posesión. La sensación era la misma. Si tira, entra. Y entonces pasó. Carmelo llegó a 62 puntos. Superó el récord de Bernard King. Superó el récord de Kobe en el Madison. Y convirtió esa noche en la mayor actuación anotadora en la historia de los Knicks y del propio Garden. Pero hay un detalle que vuelve todo todavía más absurdo. Además de los 62 puntos, terminó con 13 rebotes y con 0 pérdidas de balón. 0. En una noche de 62 puntos. Eso es lo que hace que esta actuación se sienta tan ridícula incluso años después. No fue una tormenta caótica. No fue una estrella vaciando el cargador. Fue una obra de precisión. Una demolición elegante. Como si Carmelo hubiera querido recordarle al mundo que anotar también podía ser un arte. Y justo cuando el Madison empezaba a soñar con algo todavía más grande, llegó la decisión que cambió por completo la conversación. Mike Woodson lo sentó. Y ahí nació la leyenda. Porque Carmelo Anthony metió 62 puntos en solo 38 minutos. No jugó todo el partido. No necesitó tiempo extra. No tuvo que forzar un cierre dramático. Simplemente había destruido tanto el partido que ya no había partido que jugar. Fue una tortura, porque todo el mundo estaba pensando lo mismo. No lo sientes, déjalo seguir. Y ahí está la razón por la que esta historia sigue viva más de una década después. No solo por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido. Porque los 62 puntos son históricos. Pero la parte que nunca deja de perseguirnos es otra. La sensación de que vimos una obra maestra incompleta, como si hubieran bajado el telón justo antes del último acto. 65, 68, nunca lo vamos a saber. Y quizá por eso esta actuación nunca envejece, porque hay noches tan grandes que el dato final no las alcanza a contener. No cambiaron el destino de esa campaña, no terminaron en un anillo,
pero sí hicieron algo que muy pocos jugadores consiguen en toda su carrera: tomar una noche cualquiera y convertirla en un recuerdo permanente de la NBA. Porque esa noche no vimos solo a un gran anotador teniendo la mano caliente. Vimos a Carmelo Anthony en su versión más devastadora. La versión que podía hacer parecer pequeño al rival, a la presión y hasta el escenario más famoso del básquet. Por una noche el Madison Square Garden no fue la casa de los Knicks, fue la casa de Carmelo Anthony. Y por eso la pregunta sigue viva hasta hoy. No si los 62 fueron históricos. Eso ya está claro. La verdadera pregunta es otra. Si Mike Woodson no lo sienta, ¿Carmelo Anthony llegaba a 70 puntos?